Bueno, empezamos por la teoría de la jerarquía de las necesidades. Esta teoría es la más conocida dentro de las teorías de motivación y es enunciada por Abraham Maslow. La teoría dice que dentro de cada ser humano existen 5 necesidades básicas. La primera es en las fisiológicas, que se refiere a las necesidades físicas, por ejemplo, hambre, sed, sueño, cobijo, sexo u otras. La segunda sería la seguridad, se refiere al cuidado y la protección contra daños físicos y emocionales. La tercera serían las sociales, que se refiere al afecto de sentido de permanencia, aceptación y amistad. La cuarta sería la estima. Esta se divide en 2 factores. Los factores internos, que serían el autorrespeto, la autonomía y el logro, y los factores externos, como el estatus, el reconocimiento y la atención. La quinta sería la autorrealización. Esta se refiere al impulso para convertirse en aquello que uno es capaz de ser, es decir, por ejemplo, el crecimiento y el desarrollo del potencial propio. Estas 5 necesidades se ordenan en una pirámide, donde en la base tendremos las fisiológicas como las más importantes y en la punta estarán las necesidades de autorrealización. Como segunda teoría tenemos la teoría de la X y Y. Fue propuesta por Douglas MacGregor, donde se dice que hay 2 visiones diferentes de los seres humanos. Sería la teoría X, que sería el lado negativo, y la teoría Y, el lado positivo. La teoría X dice que a los empleados les disgusta el trabajo que realizan, es decir, son perezosos y no les gusta la responsabilidad que tienen en el trabajo, por lo que se les debe forzar u obligar a realizarlo. En cambio, la teoría Y es lo contrario, sería el lado positivo, que se supone que los empleados llegan a considerar el trabajo algo tan natural como el descanso o el juego, es decir, les gusta lo que hacen, les gusta el trabajo, llegan a ser creativos y aprenden a aceptar la responsabilidad. Bueno, yo voy a hablar sobre la teoría del establecimiento de metas. Esta teoría la creó un psicólogo que se llama Edwin Locke y básicamente esta teoría dice que todo individuo es capaz de alcanzar sus metas siempre y cuando se las proponga y las cumpla. Yo entendí por esto que pues cada persona tiene ciertas metas, nos proponemos a cumplir ciertas metas, pero muchas de las personas no las cumplimos, simplemente las decimos, y esta teoría trata de eso, de cuando una persona se propone ciertas metas, pero por eso dice que siempre y cuando se las proponga, que quiere decir que esté dispuesto a cumplir sus metas. Y también voy a hablar sobre la teoría de la equidad. Esta teoría nos pretende explicar sobre cómo se sienten las personas cuando las comparas con otra, teniendo en cuenta si esta percepción es justa o no. Bueno, yo entiendo por esa teoría cuando nos comparamos o una persona nos compara con otra y no es justa, no hay equidad ahí, y eso nos dice esta teoría. Cuando nos comparan y no sé, una persona dice más cosas más bonitas de otra y pues no está siendo justo con la persona, porque todos tenemos el derecho, pues todos somos iguales, todos tenemos derecho a que nos respeten por igual, y básicamente esta teoría habla de eso. Yo voy a hablar de la teoría de los 2 factores. Esta nos dice por qué las personas sienten satisfacción o insatisfacción dentro de una organización. Las personas que sentían satisfacción se lo atribuían a el logro, el reconocimiento, la responsabilidad, que tienen un avance y un crecimiento dentro de la organización, y esto se lo atribuían a sí mismos. Las personas que sentían insatisfacción se lo atribuían a cosas exteriores, como la política y administración de la compañía, las condiciones del trabajo, la relación con los subordinados, el salario, los compañeros, su vida personal y la seguridad. Además se concluyó que
Lo contrario a la satisfacción no es la insatisfacción, sino la falta de satisfacción. Además, lo contrario a la insatisfacción es la falta de insatisfacción. Algunas de las críticas que se le hicieron a esta teoría fue que está limitado por su metodología y que las personas se les da el crédito a sí mismos cuando algo está bien y cuando está mal algo ajeno. Además, no tiene mucha confiabilidad. Esta teoría no considera la productividad, pero aún así es muy difundida y son pocos los gerentes que no la conocen. La teoría de las necesidades de McClelland. Este nos dice que hay tres necesidades principales, que son el logro, el poder y la afiliación. El logro es el impulso sobresalir sobre unos estándares. El poder es el poder hacer sobre otros, o sea, hacer que se comporten de una manera que no hubieran comportado por sí mismos. El de afiliación son las relaciones amistosas y cercanas que tienen. También nos dice que a la gente no le gustan que haya posibilidades desfavorables de su triunfo. O sea, por ejemplo, en una organización que haya 50 y 50 probabilidades de que avance o no, eso no les gusta. Les gusta que se les exija un poco por sus habilidades. Además, los empleos que tienen éxito tienen responsabilidad en el personal, retroalimentación, que hay un riesgo medio y eso les va a dar motivación. Además, también nos dice que los gerentes tienen más poder sobre los otros, pero tienen menos afiliación. Esta teoría es la que más apoyo tiene en investigaciones, pero es la menos práctica y al ser muy costosa, pocas compañías la usan. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Flores y voy a hablar sobre la teoría de la evaluación cognitiva. Esta teoría se produce cuando una persona es consciente de dos factores principales que influyen ante el estrés, los cuales abarcan la tendencia amenazadora ante el individuo y también la evaluación de los recursos necesarios para minimizar Buenas tardes, mi nombre es Víctor Flores y voy a hablar sobre la teoría de la evaluación cognitiva. Esto se produce cuando una persona es consciente de dos factores principales que influyen ante el estrés, los cuales abarcan la tendencia amenazadora ante el individuo y la evaluación de los recursos necesarios para minimizar, tolerar o intentar eliminar los factores que producen el estrés. Esta se divide en dos etapas. La primera es la evaluación primaria y la segunda es la evaluación secundaria. En la evaluación primaria, el individuo debe hacerse preguntas a sí mismo sobre cuál es el factor que está influyendo y provocando ese estrés y cómo puede influir en él. La secundaria tiene que ver con los sentimientos relacionados con el manejo del estrés que esos producen. Por ejemplo, motivarse a sí mismo y decir yo puedo hacer esto o lo otro. Siempre estar motivado ante cualquier situación. Y también voy a hablar sobre la eficacia personal. Bueno, la eficacia personal es la que conduce al individuo a obtener resultados positivos en su trabajo. Los variantes de la eficacia personal son la responsabilidad, la capacidad y la automotivación, la autogestión, la suerte y la simplificación. Estos factores son los que influyen principalmente en que una persona tenga una buena eficacia personal. Listo, este es mi tema. Hola, yo les hablaré sobre las teorías de las expectativas. La teoría de las expectativas fue hecha por Victor Brum. Esta teoría afirma que la fuerza para que una tendencia actúe de cierta manera depende de la intensidad con la que la hagamos, que es con la que se espera que el acto vaya seguido de un resultado dado y de lo atractivo que resulte este acto para nosotros, ¿no? En términos más prácticos, esta teoría plantea que a los empleados les motivará a desarrollar cierto nivel de esfuerzo cuando crean que eso los llevará a obtener una buena evaluación a su desempeño. Que esta conducirá a premios organizacionales como un bono, aumento de salario, algún ascenso de trabajo para escalar posiciones. Y esta teoría se centra en tres relaciones, que son la relación de esfuerzo-desempeño, que es la probabilidad que perciben el individuo, en este caso nosotros, de que desarrollar cierta cantidad de esfuerzo conducirá al desempeño. La segunda es relación desempeño-recompensa. ¿Qué quiere decir esto? Que grado en el que el individuo se desempeñe a un nivel particular llevará a la obtención del resultado que se desea. Y la número 3 y la última dice relación con recompensas metas personales.
Este es el grado en el que las recompensas organizacionales satisfacen las metas o necesidades personales de alguien y el atractivo que tienen dichas recompensas potenciales para el individuo. Ok, lo que quiere dar a entender esta teoría, que se llama teoría de las expectativas, es que nosotros nos planteamos una expectativa, que ya sea, no sé, entremos a la facultad o que entremos a algún trabajo. Nuestras expectativas son tan altas que tenemos que manejar de cómo llegar a ciertas expectativas, de qué tanto esfuerzo tenemos que poner para que se hagan ciertas cosas, qué tanto empeño y qué tanto... Sí, o sea, qué tanto empeño le vamos a poner a dichas cosas para poder alcanzar esas expectativas que tenemos. Ok, ahora les hablaré sobre la teoría del reforzamiento. Esta teoría, la teoría del reforzamiento es aquella que se centra en señalar que el comportamiento del ser humano está condicionado por los refuerzos, los estímulos que hacen que determinadas conductas se repitan o no. La teoría del reforzamiento se centra en cómo se comporta un individuo teniendo en cuenta los estímulos que recibe. Las recompensas o las ausencias de estas pueden llevar a ser aspectos determinantes de tener una cuenta a la hora de potenciar o disminuir una conducta. Existen dos tipos de refuerzo o reforzamiento, el primero es el positivo. Es aquel que tiene como objetivo potenciar la conducta de un individuo. Son gratificaciones o recompensas que alienta al ser humano a repetir determinadas conductas, ya que tras la realización de estas obtendrá algo beneficioso. Y el reforzamiento negativo, que es al contrario de lo que pueda parecer de manera inicial, no se trata de castigar al individuo o aplicarle métodos invasivos en relación a su comportamiento. Ok, ¿qué quiere dar a entender esta teoría? Que los humanos trabajamos ciertamente bajo algunas cosas que nos motivan o que tenemos expectativas, y uno de eso es las recompensas. Si hacemos algo bien y nos dan una recompensa, queremos seguir haciendo para que nos sigan dando y dando y dando. Pero cuando hacemos algo mal y nos regañan o nos castigan, pues eso quiere decir que no debemos hacer eso, sino que nos trata de dar a entender que tenemos que siempre hacerlo mejor, aunque nos den recompensa y aunque no nos den recompensa, porque sabemos que es lo correcto.